Primera de Juan 5, versículos 14 al 15. Y dice la palabra de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Y en esta hora nos presentamos todos delante de ti porque todos vamos a recibir alimento espiritual. Te pedimos que tú prepares nuestros espíritus, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la palabra, Padre, pero no es que la recibamos, que la podamos poner por obra. Enséñanos, Señor, como Jesús, tú le enseñabas a los discípulos a poder aplicar esta palabra para que sea alimento espiritual, que ese alimento nos lleve, Señor, a crecer espiritualmente. Lo ponemos delante de ti nuevamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero comenzar preguntándoles, ¿es tu relación con Jesús tan importante que decides comenzar el día con Él? Qué bueno, oigo muchos amenes. ¿Sabes cuál o sabes qué lugar ocupó la oración en la vida de Cristo? Si sabes cuál fue, ¿verdad? Es porque tal vez estamos imitando a Cristo, porque somos discípulos de Él. Porque la oración era primordial en la vida de Jesús. La Escritura dice que se levantaba de noche, aún de mañana, aún siendo muy oscuro, y salía luego afuera al desierto. Salía al desierto y allí oraba. Su día comenzaba en oración porque él deseaba ser dirigido en medio de la batalla. Él deseaba ser dirigido en medio de su prueba, porque él se enfrentaba diariamente a muchas pruebas. Y se enfrentaba diariamente a muchas preguntas capciosas que le hacían los enemigos de la fe, aquellos fariseos, que pensaban que eran, pero no eran. Tenía que buscar sabiduría para poder contestar y tenía que tener mucho dominio propio para no airarse. Y eso solamente lo tenemos cuando Dios está activo en nuestra vida, porque el Espíritu de Dios nos da ese temple. También nos dice que Jesús buscaba apartarse en un lugar donde no fuera perturbado. Él se escondía. Y a veces los discípulos estaban buscándolo y le decían, ¿dónde tú te metes? Que no te encontramos, la gente está buscándote. Pero precisamente ese era el propósito, que no lo encontraran, para que él pudiera concentrarse en la oración, porque era necesaria para él poder salir al campo de batalla. Te pregunto, ¿tú tienes un lugar apartado para la oración? ¿Ustedes se recuerdan aquella película que vimos una vez? The Warrior Room. La vimos, ¿recuerdan? Porque si tú tienes un lugar apartado para la oración, eso significa que para ti la oración es importante. Que tú te apartas como Jesús para irte en oración y no quieres que nadie te perturbe en esos momentos. Mi cuarto de oración es mi closet y ha sido por mucho tiempo. Porque es difícil llegar ahí. Porque hay que pasar 3 puertas para encontrarme. Hay que pasar 3 puertas y cuando me encuentran, casi yo no oigo porque no se oye allá adentro. Pero con todo eso, es difícil porque uno está disponible todo el día. Y cuando uno dice, voy a orar, a todo el mundo se le antoja tocar la puerta. ¿A usted no le pasa eso? Es increíble. Digo, oh Dios mío, he estado aquí todo el día. Pero cuando voy a orar, ¿dónde está mami? Es increíble. Y eso le pasaba a Jesús. Los discípulos lo buscaban y le preguntaban, ¿dónde tú estás?
La oración es una herramienta increíble, hermanos, en nuestras manos. Algo que Dios ha puesto en nuestras manos que muchas personas no saben utilizar. ¿Cuántas personas allá en el mundo y aún aquí en la iglesia mueren por conocer artistas, atletas, toda aquella gente que tiene fama, ¿verdad? El otro día yo estaba viendo un escrito de una persona que se murió cuando vio a fulano de tal. Y le decía, recógeme, recógeme, porque estaba tan emocionada ella de ver a esta persona que le pareció que estaba viendo un ídolo. Los presentamos como ídolos, ¿verdad? Una persona que solo busca la fama, que no contesta a tus peticiones, y una persona que no está interesado en tu vida. Pero aquí tenemos nuestra relación, tenemos acceso a una relación con el ser que nos ha dado la vida, el dueño del universo. Y a veces no nos dignamos en dirigirle la palabra ni una sola vez en el día. Porque hay gente que no ora. Ellos oran cuando llegan a la iglesia. No le dedican tiempo a la oración en la semana. Es menester verlo, ¿verdad? Y yo no puedo decir que es todo el mundo, pero es la mayor parte de la gente que no ni siquiera abren su Biblia en la semana. Y decimos que somos discípulos. Un discípulo ve a su maestro todos los días. Todos los días. Usted va a la escuela todos los días, ¿verdad? De manera que, hermanos, orar no es sinónimo de pedirle a Dios todo cuanto deseamos. No entendemos de que orar se trata de desarrollar una relación íntima con Dios, donde nosotros crecemos en confianza y en fe. Es por eso que no debemos venir a Él solamente en los momentos en que lo necesitamos. Pero la mayoría de los creyentes, ¿verdad?, llevan esa práctica. Vamos a orar porque necesitamos tal cosa. Y lo cierto es que solamente lo hacemos cuando tenemos peticiones. Qué bonito sería si separáramos tiempo para hablar con Dios cada día, aunque no sea para conversar, aunque sea para conversar, y darle gracias sin pedirle nada. ¿Usted ha hecho eso en algún momento? Raras veces, pero sí se hace, ¿verdad? No para pedirle nada, sino para conversar con Él, para desarrollar esa relación de padre e hijo que nosotros tenemos que desarrollar. Aún aquí en nuestras familias, nosotros tenemos que desarrollar esa relación. ¿Cómo no vamos a desarrollar esa relación con el Padre de los cielos que está, ¿verdad?, dirigiendo nuestras vidas? Así que, si pensamos bien, a nosotros nos disgusta la práctica que tienen muchas personas, ¿verdad?, que solo acuden a nosotros cuando nos necesitan, empezando por nuestros hijos, ¿verdad? A veces no le vemos la cara en mucho tiempo, pero cuando ellos necesitan van a tocar a nuestra puerta. Y a veces hacemos comentarios tales como, solo viene cuando necesita algo. Porque como que no viene para verme, no viene para saludarme, solo viene cuando necesita algo. Imagínense si Dios dijera eso de nosotros. Solo viene cuando necesita algo. De manera que, si lo pensamos bien de nuevo, tenemos a la mano una herramienta única. Nosotros gozamos de ese privilegio. Eso es lo único que nosotros necesitamos, hermanos, para dirigir nuestra vida. Esto me hace pensar en Marta y María, cuando Marta se quejó porque tenía muchas tareas y María no le estaba ayudando, y el Señor le dijo, Marta, Marta, muy afanada estás. Y María ha cogido la mejor parte, porque solamente una cosa es necesaria. Solamente una cosa en toda tu vida es necesaria, hermano. Y es que tú desarrolles esa relación de padre e hijo que tú tienes el privilegio de desarrollar y no desarrollamos. Y eso se desarrolla en nuestra práctica, ¿verdad?, diaria. Porque tú hablas con tus padres, cuando tú eras pequeño, tú hablabas con tus padres todos los días.
era parte de tu comunidad familiar o de lo que tú hacías en familia. Te sentabas a la mesa o yo me sentaba y le contaba a mi mamá todo lo que yo hacía en la escuela, todo lo que me había pasado. Y después cuando nos sentábamos a cenar, hablábamos todos juntos, ¿verdad? Esa conversación es necesaria en nuestra familia, pero también es necesaria espiritualmente. Y tenemos que crear conciencia de eso, porque no lo vemos de esa manera. Y Él nos recibe, hermano, Él nos recibe porque Él desea comunión con nosotros, aunque sea cuando vamos a pedirle algo. Él nos recibe. Porque Dios conoce nuestras peticiones mucho antes de que nosotros se las digamos, mucho antes. Pero Él desea escucharlo de nuestra parte, porque esta es una experiencia única para Él, como debe ser única para ti. Por lo menos te escucha y se puede comunicar contigo. Él desea solamente una cosa, hermanos, que le demos tiempo. Que le demos tiempo y no lo hacemos. Tan solo eso. Yo no sé usted, pero cuando yo oro en muchas ocasiones, yo me levanto con una satisfacción tan grande después que siento la presencia de Dios en mi vida, que yo digo, Dios mío, es cierto, esto es lo único que yo necesito, porque satisface mi alma cansada, mi espíritu caído. Sencillamente yo cobro vida, porque yo recibo vida cuando yo oro y me comunico con el Señor. Y usted debe recibir vida de la misma manera, porque esa es la verdadera vida. De manera que la oración, hermanos, parece sencilla. Es un elemento principal o muy importante en nuestra vida cristiana que requiere conocimiento bíblico y nosotros no nos damos cuenta de que sí requiere conocimiento bíblico para saber cómo orar efectivamente en todo momento. Y debemos de avanzar, ¿verdad? Y perfeccionar esto según nosotros vamos caminando y desarrollando esa vida devocional que es necesaria. Y quiero que usted medite en su vida devocional en esta mañana, porque es necesaria para que usted aprenda a orar como se debe orar. Y la Biblia está llena de innumerables versículos que nos dicen y nos hablan sobre la oración y nos enfatizan cómo debemos orar. Y tal vez también hay impedimentos para que nosotros podamos orar. O impedimentos que nos separan de Dios, ¿verdad? En la oración. Lo que nos sugiere que hay requisitos para que la oración sea contestada. Hay requisitos que usted tiene que cumplir para que usted se dirija al Padre y esa oración sea contestada. A veces nos pensamos que vamos a orar y que la oración va a ser contestada afirmativamente siempre. Bueno, un no siempre es una contestación también, ¿verdad? El Señor nos dice que sí o el Señor nos dice que no, pero a veces el no viene como un silencio de Dios, ¿verdad? Como que una puerta se cierra y a veces no sabemos interpretarlo. Pero Dios escucha nuestra oración. La oración es escuchada, aunque yo sé que por ahí hay unos cánticos que dicen, Dios no escucha mi oración, Dios no escucha mi oración. Lo que es que se hace sordo, ¿verdad? Como se hizo sordo, estábamos hablando del pueblo de Israel, que le dijo, yo no voy a escuchar sus oraciones, yo no le voy a contestar, porque ustedes pecaron, y yo los voy a dejar ahí sentaditos por 60 años. Recuerdan que hablamos de eso el otro día, ¿verdad? El domingo pasado. Bien, nuestra oración a veces es contestada, nuestra oración siempre es escuchada, pero no siempre es contestada afirmativamente. Pero hay personas que no tienen conciencia de esto y oran y cuando no reciben contestación están cuestionando si la oración funciona. ¿A usted no le ha pasado eso? Porque a mí me han preguntado eso en muchas ocasiones. Y esto funciona porque ellos no ven contestación de parte de Dios. ¿Qué les da esa impresión? El silencio de Dios. El silencio de Dios le hace cuestionarse si funciona o no funciona. Y es que Él guarda silencio cuando nosotros no estamos cumpliendo o no estamos viviendo su palabra. Porque Dios requiere que si nosotros hicimos pacto con Él, Él está cumpliendo su pacto, que nosotros cumplamos con la parte que nos corresponde. Vamos y hablamos con Dios, recibimos palabra de Dios y cuando venimos para atrás hacemos todo lo contrario.
No obedecemos su palabra. De manera que en la próxima ocasión no esperes que Dios te conteste. No esperes recibir contestación de Dios. Porque esta actitud es mundana, hermanos. Esta es la actitud que nosotros tenemos allá afuera. Y tenemos que saber con quién estamos tratando. Cuando Dios te dice algo, que Dios te dice que digas algo o que hagas algo, mejor es que lo hagas y que cumplas con ese mandato. Porque Dios espera que tú seas obediente. Del momento en que no lo hagas, Él va a tomar cartas en el asunto. Él no te lo va a decir, pero tú vas a escuchar el silencio de Dios, porque el silencio de Dios se escucha, se palpa. Y cuando te acerques a Dios, acércate con temor y temblor, respeto, porque Dios no juega los juegos que nosotros tenemos allá afuera. Yo misma tuve un tiempo en que, ¿verdad?, me cuestioné si Dios escuchaba mi oración y yo me examinaba y yo decía, Señor, tú no me contestas. Puede ser que no era el tiempo de Dios, pero yo miraba, Señor, mi vida espiritual. Pero Dios un día, yo llegué afligida ese día y cuestionándome muchas cosas. Y lo primero que dijo el predicador en el púlpito fue, yo te escucho, hija, yo te escucho. Y yo recibí esa palabra, porque usted sabe cuando Dios le está hablando a su vida. Y empezando el culto, el Señor me dijo esto. Y yo sentí tanta gratitud de que Él me estaba escuchando. Y es que, aunque usted no escuche a Dios, Dios lo está escuchando a usted. No tenemos que tener dudas de si Él nos escucha o no, porque no hemos recibido una contestación afirmativa o negativa. Dios nos está escuchando. Sencillamente, ¿verdad? Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. A veces, Él te escucha y hace caso omiso, pero a veces se toma su tiempo, porque Dios no tiene prisa. Es en el tiempo de Él. Contesta cuando Él esté listo, cuando sea tu tiempo y cuando sea propicio para Él glorificarse, porque en todo esto Dios se glorifica en nuestras vidas, porque cuando nosotros le hacemos peticiones a Dios, Dios se deleita en complacernos para que nosotros veamos que Él está presente en nuestras vidas y es para que le demos honra y gloria a Él, porque hace cosas que, por eso es que se las pedimos a Él, porque el hombre no puede hacer lo que Él hace. La pregunta es, ¿qué impide que tu oración sea contestada? ¿Tú te has preguntado eso en algún momento? Porque a veces oramos y no pensamos en estas cosas. A veces oramos y no recibimos contestación y no nos cuestionamos estas cosas. Yo me cuestiono muchas cosas porque en la Biblia hay muchos versículos que hablan de la oración y a veces yo digo, ¿cuál de ellos enfatizo? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo me presento a esta petición delante del Señor? Vamos a mencionar varias situaciones que hay en la Biblia, ¿verdad? Para que estemos conscientes, porque cuando nosotros tenemos una vida devocional saludable, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que dice la palabra, ¿verdad? De nuestra oración, porque nosotros, aunque esto es un tema que le aburre a mucha gente, porque la gente piensa que orar es aburrido, ustedes están, si usted piensa así, usted está en un error y usted tiene que fortalecer esa área de su vida personal con Dios. Porque esto es lo más importante y a lo que usted le tiene que dar más énfasis. Y por eso es que pensamos que es aburrido, porque no le damos el énfasis. Si usted descubriera la vida de oración, no diría eso. De manera que vamos a mencionar varias situaciones que pueden impedir que su oración sea contestada. En Santiago tenemos una porción que nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en nuestros deleites. Lo que nos hace pensar en que somos buenos mayordomos de aquello que Dios nos ha dado. ¿Estamos utilizando bien los recursos que Dios nos ha dado? ¿O estamos sencillamente enfocando nuestra vida en lo terrenal? Estamos mirando para el lado, porque la vida en el mundo vive en una competencia. Y lo que tiene mi hermano es lo que yo quiero. Y lo que tiene aquel es lo que yo quiero. Y ellos, aunque el dinero no les dé, ellos se embrollan y cogen prestado en muchísimas tarjetas de crédito para tener lo que otros tienen. Esa es la vida del mundo, una vida de competencia.
¿Estamos enfocando el reino o estamos enfocando el mundo? Cuando nosotros estamos hablando de los recursos que tenemos, cómo nosotros los empleamos. Hebreos 11:6 nos dice que la fe es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y decimos, nosotros tenemos fe. Nosotros tenemos fe. Porque, hermanos, no es posible desarrollar una vida devocional o una vida en Cristo si usted no tiene fe. La fe es esencial y es necesaria que pensemos que Dios está presente en nuestras vidas. Dios quiere que tú pienses que Él está presente en tu vida y que tú vas caminando junto con Él, que aunque tú no lo veas y tú no lo sientas, porque a veces no sentimos la presencia de Dios, Él está ahí, Él está presente. Pero hablar de fe, hermano, en estos tiempos es un poco difícil porque la gente está en el afán y la ansiedad. Es muy difícil. ¿Qué tiene que ver la fe con el afán y la ansiedad? Pues las personas viven en un mundo donde todo tiene que ocurrir al instante. Todo es rápido. Nadie puede esperar. Tú necesitas una contestación de algo, rápidamente tú la encuentras en el internet. Lo primero que hace la gente es, ya la googleé, aquí está. Aquí tienes la contestación. Tú necesitas calentar una comida rápido porque estás en el ajoro del día, el microondas te la calienta en varios segundos. Tú necesitas comunicarte con alguien, aquí está el celular. Antes, para conseguir un teléfono tú tenías que ir a la esquina y hacer fila. Tú consigues con el celular y las redes sociales y te comunicas con la persona inmediatamente. Solamente tienes que prender la camarita y también le ves la cara. No solamente hablas, sino que también lo ves. Todo lo tienes a tus manos inmediatamente. ¿Y cómo vamos a poder esperar una respuesta de Dios por un año, por un mes, por una semana o por un día? Si yo tengo prisa y el Señor sabe eso. Y lo que sucede es que como la gente no sabe esperar, su fe languidece. Porque para ellos una semana es mucho, un mes es demasiado y un año es imposible. Entonces no nos damos cuenta que en la medida en que nuestra fe languidece, tu contestación está más lejos de ser, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú tienes que aprender a mantenerte firme en la fe en medio de la espera. Porque para eso a veces Dios te hace esperar, para que tu fe te fortalezca. Yo le he contado a ustedes algunas veces en la escuela bíblica que a mí me tocó orar por una chica que tenía problemas espirituales, ¿verdad? Y ella fue a casa de brujos, ella fue a muchos sitios porque ella sentía que su vida estaba atormentada internamente. Y ella fue a muchos sitios y yo estaba comenzando en el Evangelio y me tocó orar por ella. Y ella fue allí, no fue un domingo, fue un martes, y se sentó y dijo lo que le estaba pasando. Y dijo, yo vengo aquí para que oren por mí. Y bueno, pues vamos a orar por ella, ¿verdad? Viene a buscar la oración. Y yo comencé a orar por ella, pero en medio de la oración el Señor me dijo, pero no tiene fe. Y yo me quedé, no tiene fe. Y le hablé de Jesucristo, y le hablé de venir a la iglesia, y le hablé de muchas cosas, y me dice, a mí no me interesa, yo vengo aquí a que me quiten lo que yo tengo. Si no tienes fe, no se te va a quitar lo que tú tienes. Yo no te puedo ayudar, porque hay que tener fe. Y es menester que nosotros sepamos que Dios está en medio nuestro. Bien, no podemos inculcar los valores del mundo, hermanos, a nuestra vida espiritual. No podemos vivir con esos valores y nuestros valores espirituales y nuestros valores seculares no mezclan. Es como el aceite y el vinagre. Usted tiene que separarlos. Y usted tiene que entender que si usted está sirviendo al Señor, usted tiene que tener una mentalidad bíblica. No puede hacer el Spanglish que Nicole hizo. Mezclar, no es nada en contra tuya, Nicole. Mezclar el inglés con el español, no mezcla, lo secular y lo bíblico no mezclan. O haces una o haces la otra. De manera que el Salmo, vamos al Salmo 66, lo estoy llevando a través de la Biblia para que ustedes vean las diferentes opciones que usted tiene, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado.
La iniquidad es obrar mal en contra de alguien, de su prójimo. Si nosotros estamos obrando mal en contra de nuestro prójimo porque no nos gusta, no nos cae bien y le estamos devolviendo mal por mal, estamos bien mal espiritualmente. Y cuando estamos en pecado, el Señor no contesta nuestras peticiones y tú lo sabes. Si estamos obrando mal, tú lo sabes. Y sabes que eso no es parte de lo que te dice la palabra de Dios. Y es que nuestros corazones tienen que estar limpios. Y no podemos estar llenos de maldad, hermanos, y estar maquinando en contra del prójimo. Y a mí me dio mucha gracia, ¿verdad? Porque yo venía a hablar de esto y nuestra hermana Vilma en la escuela bíblica dominical habló del detox espiritual que teníamos que tener. Y ese detox espiritual que tenemos que tener, ¿verdad? Ella hablaba de que el Señor no podía poner algo limpio cuando nuestras vidas están sucias. Usted no quiere poner algo limpio cuando hay algo sucio. Primero lavamos el envase y luego ponemos lo que vayamos a poner limpio, ¿verdad? Y ese es el mismo modelo. Porque dice la palabra, ¿verdad? Lo primero que nosotros... I'm sorry, hermano, yo tengo un poco de tos. Lo primero que nos dice la palabra cuando nosotros venimos a Cristo es que tenemos que quitarnos las viejas vestiduras, tenemos que limpiar nuestros corazones, ¿verdad? Y tenemos que limpiarnos totalmente para poder sobrevivir, gracias, para poder crecer y para poder ser efectivos en nuestra vida espiritual. Nos tenemos que vestir de ese nuevo hombre. Y si evaluamos este proceso, nos damos cuenta de que si hiciéramos caso desde un principio, porque eso es lo primero que nos dicen cuando nos convertimos, Dios te da nueva vida, tú eres una nueva criatura, eso no es lo que nos dicen, que cuando nos convertimos somos nueva criatura, nueva creación. Dios está haciendo una nueva creación dentro de ti. Y Vilma decía que Dios vivía aquí dentro de nosotros. Porque nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, está haciendo de nosotros una nueva criatura dentro de nosotros. Y esa criatura, cuando Dios la pone en ti, pone esa semillita, te toca a ti hacerla crecer. ¿Cómo se desarrolla la nueva criatura? En la medida que tú la alimentes, como nace, ¿verdad? Como crece una persona físicamente, así crece espiritualmente. Tú la tienes que alimentar para que crezca. Y ese es el trabajo que Dios te asigna a ti cuando tú te conviertes. No, si tú no haces el trabajo, entonces te quedaste atrás espiritualmente. Y cuando te toca llegar a orar, o te toca en la iglesia hacer algo, tú estás atrás porque no aprendiste a dar los primeros pasos. Estás todavía en tu etapa de bebé. Ustedes ven la transformación que pasa una vida, o que la transformación física de una persona cuando la persona crece, pasa de bebé a niño, luego a adolescente, luego a adulto y luego a viejo. Esa es la misma transformación que nosotros sufrimos espiritualmente. Pasamos de bebé a niños, adolescentes, luego llegamos a nuestra madurez. Nosotros tenemos que pasar todas esas etapas de vida. Y eso toma tiempo. Crecer toma tiempo, no toma. Aquí estoy yo con 68 años. Toma tiempo, hermanos. Y toma tiempo espiritualmente, porque usted tiene que aprender, y hay que aprender mucho a través de las experiencias. Dios nos enseña. Pero si nosotros no damos los primeros pasos, nunca vamos a entender cómo caminar con el Señor. Nunca vamos a aprender a orar. ¿Usted sabe cómo usted crece? Orando. Porque el crecimiento lo da Dios. Y si usted no ora, usted se va a quedar en su etapa de ¿qué? De niño. Nunca va a llegar a la madurez. Su relación con Dios es vital para que su crecimiento se dé. Y si usted no ora, su vida devocional es imprescindible para que su crecimiento se dé. Pero lo ignoramos. Y como lo obviamos, nos quedamos en kindergarten. No podemos ir ni a primero, ni a segundo, ni a tercero, porque esto es una escuela, la escuela de la vida. Es una escuela. Y después estamos diciendo al Señor, yo no puedo hacer eso, seguro.
No podemos hacerlo si somos bebés espirituales y llevamos 10 años en la iglesia. Y se supone que ya estemos caminando, no de baby food. Estemos dando pasos firmes. Por eso a veces nos quejamos y nos estancamos en nuestra vida espiritual. Y yo me puse a revisar, ayer yo estaba mirando todos los videos de las predicaciones que hemos estado escuchando a lo largo de este mes pasado. Hermanos, y todos hablan en un momento dado de la transformación de nuestras vidas. Y es mejor que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, porque Dios pone el fundamento, y el fundamento está puesto, es Cristo Jesús. Pero ahora nos toca a nosotros aplicar ese fundamento a nuestra vida espiritual, y Dios nos está hablando de la transformación. Y mejor es que apliquemos lo que nos está diciendo, porque cuando Dios nos habla, si nosotros no lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos estancados y Dios no nos va a volver a hablar hasta que nosotros nos dispongamos a dar el paso. De eso es que estamos hablando ahorita. Ella estaba hablando de la transformación y fue muy interesante la clase para mí, porque de eso mismo, en eso mismo, ¿verdad? Estaba pensando yo ayer. Todos estos videos que yo vi en un momento dado, los vi uno a uno, los volví a revisar, hermano, te hablan de la transformación. Dios tiene un mensaje para nosotros, dice una nueva creación y un nuevo comienzo, pero esa nueva creación es la transformación que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y si tú no has abierto tus oídos todavía a eso, mejor es que abras tus oídos, porque eso es lo que Dios está requiriendo de nosotros en este tiempo. Una nueva creación, y como somos una nueva creación, nos va a dar un nuevo comienzo. De manera que a veces, ¿verdad?, miramos para el lado y vemos que los hermanos están creciendo y decimos, ¿por qué Dios bendice a esa hermana y no me bendice a mí? ¿Por qué Dios le ha dado a ella y no me ha dado a mí? Bueno, porque ella o él caminó el camino que tenía que caminar y se puso sus pies sobre roca firme y comenzó a hacer que esa nueva criatura creciera en su vida, y tú no has caminado el camino. Y como tú no has caminado el camino, tú no puedes exigir algo que se aprende en tercer grado cuando tú todavía estás en kinder. Si todavía estás en kinder, no puedes esperar esa bendición. Te tienes que conformar con lo que tienes, porque estás estancado espiritualmente. De manera que Dios sí ha establecido guías para la oración, hermano, pero no hay una receta, no hay un libro de recetas para la oración. Y lo que funciona para mí no funciona para otro, porque nosotros vivimos bajo diferentes contextos y bajo diferentes circunstancias. De manera que no nos podemos comparar. Lo cierto es que cada una de nuestras circunstancias es diferente. Y Dios va a utilizar tus experiencias y mis experiencias para mostrarme algo que yo necesito escuchar, de acuerdo a mi necesidad. Y a ti te va a suplir de acuerdo a tu necesidad. A veces decimos, Dios no me ha contestado la oración porque me la va a contestar en su tiempo. Pero si tú no te has mirado bien, a lo mejor es que tu fe no está muy firme y tú no lo sabes. Por eso no podemos adjudicarle cosas a lo que no vemos, porque eso está en el arcano de Dios. Y tenemos realmente que escudriñar bien nuestras vidas. Por eso tenemos que vivir mirándonos internamente y pidiéndole al Señor que nos revele lo que está mal en nuestra vida espiritual. Porque son cosas que a simple vista no se ven, pero están ahí. Isaías 59:2 también nos dice, pero vuestras iniquidades, hablando de iniquidades, vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Se abre una brecha, hermano, cuando nosotros insistimos en el pecado. Creamos un abismo entre Dios y nosotros cuando persistimos en pecar y seguimos como el viejo hombre. Porque nosotros hicimos un pacto y Dios nos dijo, te di nueva vida, pon a crecer esa nueva vida, pero nosotros le hicimos caso omiso y decidimos caminar nuestro camino. Estamos en nuestras veredas, estamos en nuestro camino. Y Dios quiere que tú camines para acá y tú estás caminando para acá. Eso es serle infiel al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú hiciste un pacto con Él. Y cuando tú insistes en caminar hacia acá,
tú estás desobedeciendo. De manera que se abre esa brecha, se abre esa división en tu relación con Dios y no vas a escuchar la voz de Dios. Y todos pecamos diariamente, hermanos, pero si estamos escudriñando nuestras vidas diariamente y estamos en esa comunión con Dios y tenemos esa vida devocional, sabemos lo que tenemos que cambiar. Y cuando no tenemos en esa práctica, no estamos en esa práctica, caemos en situaciones como esta y no nos damos por enterados, y a veces nos damos por enterados, pero no estamos dispuestos al cambio. Y decimos, yo no voy a mirar para allá. Y lo sabemos. Hay otros versículos finalmente que no estoy terminando, pero estoy terminando la parte de los versículos. Nos hablan, hermanos, de perdonar a nuestro hermano antes de venir y poner la ofrenda en el altar. Antes de venir a orar, vete y reconcíliate con tu hermano. Y también se le recuerda a algunos hermanos, o a todos los hermanos, que el hombre debe de tratar a su mujer como un vaso frágil de honra para que sus oraciones no sean estorbadas, no tengan estorbo. Yo lo que estoy tratando de darles un resumen de todo lo que dice la Biblia, o de la mayor parte de las cosas que dice la Biblia, que tienen implicaciones, ¿verdad?, en cómo nosotros debemos orar. Que usted tiene que recordar al momento de orar, tiene que presentar su vida en su vida devocional, su vida espiritual, porque es importante para que Dios escuche o conteste su oración. ¿Cuántas conductas o condiciones de nuestra vida espiritual pueden obstaculizar, hermanos, nuestra vida de oración? Y a veces nosotros ni siquiera las tomamos en cuenta, no pensamos ni en eso. Ella hablaba de hacer un análisis clínico de nuestra vida espiritual. Tenemos que hacer un análisis clínico cuando vamos a orar, escudriñarnos, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Esto en términos seculares. ¿Por qué llegamos a cuestionarnos la conducta de Dios y no pensamos en la nuestra? Porque cuando Dios no nos contesta, estamos molestos, estamos enojados, decimos eso no es justo y arremetemos contra el Señor, pero no estamos mirando la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué parte de tu vida puede impedir que Dios conteste tu oración? Y escuchamos a las personas decir tantas cosas acerca de la oración y nos dan tantos consejos. Unos se aferran al versículo de la fe, otros se aferran al versículo de la viuda con el buen injusto, que tienes que seguir orando hasta que Dios, ¿verdad? Tú le quieres torcer a veces la mano a Dios, porque ya Dios te contestó, pero tú quieres que Él te dé la contestación que tú quieres escuchar. Otros te dicen que tienes que esperar y otros te dicen que aún no es una contestación de Dios. Y todas esas cosas son ciertas. Todo eso es bíblico. Pero lo cierto es que nadie sabe cuál de estas es la correcta. Y nadie sabe cuándo Dios y cómo Dios te va a contestar. Porque esto es un misterio divino. Eso está en el arcano de Dios. Eso le compete a Él. Y esta es una situación que no está bajo nuestro control. Y eso es lo que nos desespera. Porque nosotros la queremos rápida y la queremos como nosotros la queremos. Como nosotros la queremos escuchar. Pero está bajo el control divino. Y no tenemos otra opción sino que esperar, aunque no nos agrade. Lo que realmente, hermanos, nos debe preocupar es lo siguiente. Déjenme coger un poquito de agua. Hay una sola cosa que nos debe preocupar. Es que en el momento de orar, no empiece la circunstancia que estemos pasando, es que oremos para que se haga la voluntad de Dios. Porque la oración de Dios, que Dios contesta, es la que está alineada con su voluntad. Eso es lo que nos debe preocupar. ¿Cómo debemos orar? Porque Dios conoce nuestras preferencias. Pero lo importante es que al final, hermanos, si esto no ocurre, si Dios no contesta como tú estás esperando o como tú deseas, es que estemos preparados para recibir lo que Dios nos traiga, lo que Dios nos dé, lo que Dios decida. Por eso Jesús oraba de la siguiente manera:
Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que Jesús le está diciendo a Dios en estos momentos es que Él va a estar bien si Dios no le concede la petición. Que se haga mi voluntad. Amén. Que si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Yo voy a estar bien si tú no me concedes la petición. Y eso es lo importante, que nosotros sepamos que Dios es justo y que si Dios no nos concede la petición es porque tiene sus razones. No nos las va a explicar. Posiblemente no lleguemos a ese conocimiento, pero nosotros debemos de estar satisfechos cualquiera que sea la contestación. Y esto es muy difícil de decir cuando sabemos que nos encontramos ante una situación muy adversa como la que se encontraba Jesús. Y Él sabía que iba a la cruz, porque Él lo sabía, para eso había venido a la tierra. Él tenía una misión y Él tenía que cumplirla. Porque nuestras emociones juegan un rol muy importante al momento de nosotros decir algo como esto. Y nos traicionan. Y hay personas que se aferran a lo que ellos desean, aunque no están seguros de que Dios se lo va a conceder. Es como ellos digan. Y si no, Dios no le contesta como ellos dicen, ellos no la aceptan. No la aceptan. Y nosotros no le podemos decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Por eso le pedimos que nos ayude. No le estamos diciendo y dando instrucciones al Señor. A veces decimos que se haga tu voluntad, Padre, pero cuando llega la voluntad de Dios salimos corriendo porque no la queremos. Entonces no estamos preparados espiritualmente para recibir ese no de Dios. Y nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente para pedir como Jesús pidió. Si es un sí, sí, y si es un no, no, y sea la voluntad de Dios glorificada. Que lo que Dios me dé es lo que yo voy a recibir, aunque no me guste. ¿Qué resultado podríamos tener si nosotros, verdad, oramos conforme a nuestra voluntad sin considerar la voluntad de Dios para la situación que estamos pidiendo? Y ese es el caso de muchas personas, porque cuando muchos de nosotros oramos, no pensamos en cuál es la voluntad de Dios. O no pensamos en si estamos preparados o no para pedir esto. Podríamos estar orando por un largo tiempo, por años. Yo veo gente que está orando por años y a veces nos sentimos frustrados porque no hemos recibido una contestación. Y continuamos pensando que todavía no es el tiempo de Dios y es que sencillamente Dios nos dijo que no. Podríamos aferrarnos a la palabra de la viuda y seguir esperando que Dios nos conceda la petición, porque ellos piensan que sí, que va a ocurrir, porque la palabra dice, ¿verdad?, que si oramos como la viuda, en algún momento Dios nos va a contestar. Y a veces Dios ya nos dijo que no. O podríamos pensar, y esto sucede muchas veces, que Dios no nos ha escuchado, y entonces buscamos una persona que tiene más madurez, tiene madurez espiritual para que interceda por nosotros. Y si es un no, aunque venga Jesucristo, ¿verdad?, el Señor va a mantener su palabra porque el Señor es firme en lo que Él nos da. Y estas situaciones suceden mucho, hermanos, cuando nosotros somos ignorantes de la Escritura, no conocemos todos estos detalles y esa conducta que exhibimos, ¿verdad?, es una conducta que corresponde a una persona egoísta que denota que no tiene ninguna madurez espiritual y que no tiene crecimiento espiritual. Y mejor es que pensemos en esto. Y yo pensaba que, ¿verdad?, toda esta explicación que les he dado de la oración es para hacerlo a usted reflexionar. Usted se tiene que ir para atrás y pensar en todo esto, ¿verdad? Si usted está tratando de crecer en su fe, para que usted sepa cómo orar y para que, si usted no ha iniciado una vida devocional, la comience. Pero la palabra dice en 1 de Juan 15:4. Escuchen bien, este es el versículo final que yo escogí para esta plática, esta predicación. No ha sido como las otras, ¿verdad? Pero así fue como la monté y dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos atenderá. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho.
Escuchen bien lo que dice la primera parte. Esta es la confianza que tenemos en Él. Usted tiene confianza en una persona que usted conoce, con la que usted ha establecido una amistad, con la que usted tiene lazos estrechos. Y usted tiene esa confianza que si pedimos algo conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues no la sabemos, por eso estamos pidiendo ayuda. Nadie la conoce. Pero si estuviéramos desarrollando una vida devocional, estuviéramos desarrollando una vida de intimidad, nosotros estaríamos preparados espiritualmente y con más probabilidades de recibir, porque cuando usted conoce a una persona bien, usted sabe cómo va a reaccionar, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos a nuestros esposos, nosotros sabemos cómo presentar las cosas, porque sabemos cómo va a reaccionar. Y decimos, no se lo voy a decir de esta manera porque va a reaccionar de esta manera. Si usted tuviera esa relación con Jesucristo y con Dios, usted supiera más o menos en qué dirección, ¿verdad?, va esta petición y cómo cómo Dios le va a contestar. Nadie sabe, pero si estuviéramos, ¿verdad?, preparados, estuviéramos tranquilos y estuviéramos más que preparados espiritualmente para recibir una afirmación afirmativa o negativa, porque Dios te prepara para lo que te va a dar. Pero aún más, si no supiéramos y no tuviéramos una vida devocional bien desarrollada, Dios nos ha dado la herramienta para que nosotros podamos pedir como conviene. Y ustedes saben cuál debe ser esa herramienta. Porque nosotros somos siervos inútiles, hermanos, como dice Toñito. Porque Dios nos ha dado herramientas que nosotros nunca hemos tocado. Y usted no sabe cómo usarlas todavía, después de tanto tiempo en el Evangelio. Y Dios nos ha dado lo siguiente, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Usted tiene una herramienta que vive dentro de usted que le ayuda en su debilidad para aprender a pedir como conviene. Y te pregunto en esta hora, hermano, porque dice que te ayuda en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad a la hora de pedir? Digo, si es que pides, ¿verdad? Yo me imagino que oramos. ¿Cuál es tu debilidad? Pregúntate. ¿No tienes una relación profunda con el Señor? ¿No tienes fe? ¿Tu fe no está firme? ¿Tus emociones te traicionan? ¿Cuál es tu debilidad? La preocupación no te permite concentrarte en la oración. ¿A usted no le ha pasado eso? Que cuando usted va a orar, usted piensa en todo menos en lo que usted tiene que decir cuando va a orar. Vienen a su mente tantos pensamientos y usted tiene que batallar con todo esto. Y realmente usted tiene que entrar en la onda del Espíritu para poder orar como conviene. Porque ahí es que Dios te va a ayudar en esa debilidad. Y si tú no conoces tu debilidad, entonces también te falta algo, hermano. El Espíritu de Dios que intercede por ti, que vive en ti, es el que te va a ayudar. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu está intercediendo en mi oración? ¿O cómo yo hago eso? Porque lo decimos, pero no lo explicamos. ¿A usted alguna vez le han dado explicación de cómo el Espíritu intercede? Para eso usted tiene que entrar en oración. Usted tiene que sencillamente alabar. Yo comienzo alabando, hermano. Yo comienzo alabando porque yo quiero que mi oración salga del interior de mí, de donde están los ríos de agua de vida. Yo no quiero hablar en mi carne. Yo quiero hablarle al Señor lo que Él quiere escuchar. Y Él quiere escuchar que yo haga su voluntad. Yo comienzo alabando y sigo orando y sigo dando gracias. Y cuando yo vengo a ver, yo estoy orando en el Espíritu y usted sabe que está orando en el Espíritu porque usted comienza a decir cosas que usted sabe que usted no ha pensado. Usted comienza a pedir cosas y a decir cosas que usted no sabe de dónde salen. Y su oración sigue sola. Usted sencillamente está elevando una oración al cielo, pero sale de lo más interior, de lo más profundo de su ser.
Eso es orar en el Espíritu. Hay gente que ora en lenguas angelicales, ¿verdad? Cuando sabemos orar en lenguas y el Espíritu intercede en lenguas angelicales y a veces no tenemos la interpretación, pero Dios, que escudriña los corazones, conoce lo que significa eso y Él es el que tiene que saber, porque a donde Él es que llega esa oración. De manera que yo a veces pido interpretación, pero no me llega eso, me conformo con que el Señor sencillamente interceda, ¿verdad? Interceda, y que yo sé que el Espíritu está intercediendo por mí. De manera que, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tú quieres crecer? Tú tienes que orar. Porque si tú no oras, dice que no vas a tener crecimiento. Dice, yo sembré, dice Pablo, Apolos, que era su compañero, regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios, y si tú no hablas con Dios, tú no vas a florecer espiritualmente. Porque Él es el que va a entrar ahí adentro y va a sacar todas esas cosas y va a limpiar tu corazón y te va a hacer una nueva criatura. Y cuando tú estás floreciendo como una nueva criatura, tú vas a recibir de Dios. Tú vas a ver tu crecimiento, tú vas a ver el Espíritu de Dios obrando en ti. Tú vas a ver lo que tú quieres ver y tú te vas a sentir satisfecho. Porque cuando nosotros sentimos esa presencia de Dios en medio nuestro, nos sentimos satisfechos. De manera que yo te exhorto en esta mañana, hermano, a que tú comiences esa vida de oración y que tú aprendas a interceder, ¿verdad? Que tú aprendas a que el Espíritu interceda por ti para que tú puedas pedir como conviene. Vamos a comenzar esta misma semana, porque esta misma semana comenzamos la semana de ayuno y oración. Y nosotros vamos a aplicar todo esto que nosotros aprendimos en esta oración que nosotros vamos a llevar a cabo esta semana. Y vamos a pensar, esta es la semana en que nosotros podemos pensar en todo lo que aprendimos hoy. Porque vamos a orar todos los días. Yo espero que usted ore todos los días. Aunque sea un ratito, saque tiempo para interceder y para, ¿verdad?, hablar con el Señor. Y para que usted siga desarrollando esa relación con nuestro Dios. Y queremos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque nos enfrentamos a nuevos retos en este año. Nos enfrentamos a un año, ¿verdad? Vamos caminando por fe como iba el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero tenemos que pedir como conviene. Y si usted nunca ha experimentado la intercesión del Espíritu, comience a orar como le dije y comience a buscar esa intercesión, porque es maravillosa, es maravillosa. De manera que yo te invito en esta mañana a que te acerques al altar y pongas tu vida de oración en las manos de Dios. Y si tú vas a ayunar y a orar esta semana, yo te invito a que vengas al altar y pongas esta semana, ¿verdad?, en la que tú vas a interceder por la iglesia, vas a interceder por los hermanos, vas a interceder por que Dios te dé crecimiento espiritual, porque Dios nos dé crecimiento numérico. Vamos a poner todo eso en las manos de Dios y vamos a orar. Queremos orar conforme a sus propósitos. De manera que mientras escuchamos esta alabanza, yo te invito a venir al altar. Yo quiero decir que antes nosotros teníamos una regla. Cuando venimos al altar y nos arrodillamos aquí, es que queremos orar a solas con Jesús. Queremos estar a solas. Pero cuando nos quedamos de pie, significa que queremos que alguien ore por nosotros. Y quiero hacer eso claro, porque los hermanos van a venir a orar por usted si usted se queda de pie. Si usted se arrodilla, vamos a entender que usted quiere estar a solas con nuestro Señor. Bien.